de su inmensa gloria bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Tan admirable, tan incomparable, de eterna salvación y plena redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme
Jesús, oh cuán dulce tu nombre es. Mi Redentor, Jesús, cual aroma Jesús, 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 canten todos a tu loor. Todo pronto terminará, mas tu nombre es eterna. Jesús. La sola mención de su nombre puede calmar la tormenta, sanar al doliente y resucitar a los muertos. Ante el nombre de Jesús he visto ablandarse el corazón de hombres endurecidos por el pecado, y cómo ha vuelto la esperanza a los ojos de un niño angustiado. He oído a una madre repetir suavemente el nombre de Jesús junto al lecho de un niño afiebrado, y he visto calmarse el pequeño cuerpo mientras la fiebre se alejaba. He estado junto a un santo agonizante, con su cuerpo atormentado por el dolor. En esos segundos fugaces del fin de su existencia terrenal, se valía del último gramo de energía para susurrar el nombre más dulce de todos: Jesús. Emperadores han tratado de destruirlo, filosofías han procurado extirparlo, tiranos han intentado borrarlo de la faz de la tierra con la sangre de aquellos que lo invocaban. Sin embargo, todavía permanece. Y llegará ese glorioso día cuando toda voz de la raza de Adán se levantará para formar un grandioso coro que proclame el nombre de Jesús, porque en ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No fue mera casualidad lo que determinó que aquella noche tan distante un ángel le dijera a una virgen: y llamará su nombre Jesús. Sí, Jesús. Hay un encanto tan especial, tan dulce en ese nombre, Jesús. Todo pronto terminará, mas tu nombre es eterna. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al
Amado Dios y Padre bueno, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Haznos vivir solo para alabarte. Que nuestras vidas te alaben, oh Dios. Abrimos tu palabra esta mañana. Háblanos a través de ella, oh Dios. Que cada persona que hoy hemos entrado a tu templo tengamos un encuentro poderoso contigo. Que salgamos de este lugar, Señor, llenos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Qué bueno que Dios nos concede venir hoy a alabarlo y adorarlo. Yo estoy alegre por eso. ¿Tú estás feliz de estar aquí hoy? No sé cómo fue tu semana, no sé cómo fue tu día, pero Dios lo sabe. ¿Dios lo sabe? Así que puedes depositarle al Señor todas tus cargas y Él tendrá o tiene cuidado de ti. ¿Puedes hacer eso? Puede hacer eso para gloria de Dios. Yo quiero que te prepares para recibir la palabra ahora. Que estés listo para que Dios te bendiga a través de las Escrituras. Estamos predicando una serie acerca de nuestra misión. La misión que Dios nos encomendó como iglesia. Todos nos hemos desafiado en el nombre del Señor a compartir nuestra fe. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te va? ¿Ya conseguiste por lo menos una persona? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy yo quiero hablarte, cada vez que predico sobre esta serie es como si te estuviera dando una clasecita sobre cómo ganar almas. Hoy no solo quiero enseñarte cómo conquistar un alma para Cristo, sino cómo también tú mismo, tú misma te dejas conquistar por el Señor. Yo sé que hoy tengo amigos, amigas, no sé si aquí está un amigo que conocí esta semana llamado Eric. Tengo a Eric aquí. Conocí a alguien esta semana y me prometió venir, así que sigo orando por Eric para que el Señor lo traiga y venga también a adorar con nosotros. Hoy quiero invitarte a mirar a Dios guiando a una persona para que gane a alguien. ¿Estás aquí? A Dios guiando a un siervo suyo para que gane a una persona. Eso es lo que yo quiero que haga conmigo. Es lo que Evelyn está pidiendo y a Maurice para que haga con ellos. Y lo que tú estás pidiendo también. En la lección de hoy vamos a ver cómo Dios está guiando a una persona para ganar a alguien. ¿Para quién? Para Jesús. Sigamos los pasos de Felipe. ¿De quién? De Felipe cuando es guiado a predicarle a un funcionario de Etiopía. ¿A quién le está predicando? Porque los funcionarios y la gente rica y la gente de influencia también necesita a Cristo. ¿Podemos creer eso? A veces creemos que el evangelio solo es para el que se está muriendo por allí con problemas. También esta gente tiene problemas y necesita de Jesús. ¿Estás aquí? En el libro de Hechos, capítulo 8, empezando en el verso 26 hasta el 40, está el relato. Lo tienes allí. Brevemente te lo voy a contar, no te lo voy a leer, pero ahí está para que lo lea. Puede abrir tu Biblia ahí, Hechos 8, los versículos 26 al 40. ¿Estás aquí? Dile al que está al lado, no me voy a dormir, porque el pastor habla tan fuerte. Dile al que está al lado, Dios me va a enseñar hoy cómo gano un alma para Jesús. Yo me imagino lo que pasaría si a final de este año todos ganamos un alma para Cristo. Alabado sea el Señor. El límite de almas que queremos ganar no es lo que caben aquí adentro. El límite de almas que queremos ganar es cuanto viven allá afuera. No hay límite en el nombre del Señor. Felipe recibe un llamado de Dios. Un ángel le dice: Felipe, ve por tal camino, el camino que desciende por Jerusalén a Gaza. Ese camino es solitario, es desierto.
Eso es el ángel que le está diciendo, ve por allí, yo te mando. Y Felipe inmediatamente fue. Dice la historia que cuando llegó al camino, vio que allá venía un carro. El oficial de la reina de Etiopía venía en su carro. ¿Qué tipo de carro? ¿Un Volvo, un Mercedes, un Maserati? No sé qué carro era. Era un supercarro, porque era un ¿qué? Un funcionario de la reina de Etiopía. Algunos dicen que era el tesorero. Cuando Felipe está allí, el carro le pasa por el lado y él escucha que el hombre va leyendo. Alguien va guiando el carro y él va sentado detrás y él escucha que va leyendo. El carro va a un ritmo tan despacio que él puede leer. Y Felipe escucha que está leyendo el libro del profeta Isaías y escucha el capítulo que está leyendo. Y cuando él lo escucha, Felipe, ni tonto ni perezoso, le dice, ¿entiendes lo que lees? Qué manera de introducirse con un extraño, ¿eh? Pero ¿quién estaba guiando a Felipe? El Espíritu de Dios. Y el etíope responde, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? No hay muchos detalles, no sé si Felipe le dijo, pues aquí estoy, Dios me envió, no sé. Lo que dice la Biblia es que inmediatamente el etíope le dijo, ¿quieres subir al carro y explicarme? Porque parecía como que Felipe estaba pidiendo pon. ¿Pidiendo qué? ¿Saben lo que es eso? En Dominicana pidiendo bola, pidiendo bola. Porque está en el camino es solitario, viene el carro, él se le acerca al carro. Pareciera que está pidiendo un favor y dice, pues súbete y me explica. Y dice la historia que el hombre se empezó a leer y cuando lee las palabras que hablan de Jesús como cordero fue llevado al matadero, Isaías 53, dice la historia que el etíope le dice a Felipe, ¿de quién está hablando aquí las escrituras? ¿Habla del profeta o habla de algún otro? Y dice la Biblia que Felipe, empezando por esa misma pregunta y por esa escritura, le habló todo lo que la escritura decían de Jesús. Siguen por el camino, el hombre es tocado, Felipe le habló del bautismo, Felipe le habló de la iglesia, Felipe le habló de la conversión y en un momento cuando van avanzando ve algún arroyo o un lago por allá y el etíope mira a Felipe y le dice, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aleluya. Y Felipe le dijo, si crees en Jesús de todo corazón, bien puedes. Dice mi Biblia que descendieron los dos del carro, bajaron al arroyo y en esa misma hora Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu se llevó a Felipe y el etíope no averiguó para dónde se fue, sino que se fue gozoso. Maravilloso relato. Es el relato que yo quiero que estudiemos hoy. ¿Te parece que podemos estudiarlo? ¿Quién era ese Felipe? Cristo tenía un discípulo llamado Felipe, que estudiamos de él la semana pasada. Recuerdan que Cristo llamó a Felipe y Felipe llamó a Natanael, pero ese no era ese Felipe. Era uno de los 7 diáconos. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 5, dice que la iglesia escogió 7 diáconos, los primeros diáconos. Un diácono es un administrador, en este sentido. Alguien que administra la casa del Señor, los bienes del Señor. Alabado sea el Señor por nuestros diáconos, que sirven en la casa de Dios, que nos atienden a nosotros, que cuidan el templo, que facilitan las cosas. ¿Conoce algún diácono en la iglesia? Dile gracias. Dile gracias. Ellos prendieron este aire temprano. Ellos vinieron a acomodar las cosas. Ellos vienen a asegurarse que el templo esté bien. Ellos vienen a arreglar los que se dañan. ¿Puede decirle gracias a un diácono? Y si eres diácono, estás en un puesto de honor para gloria de Dios. Pero Felipe no solo era diácono, tenía el don de evangelista. Uno de los dones principales que se le puede dar a la iglesia. Primero apóstol, luego profeta, luego evangelista y luego pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas. ¡Wow! Un diácono con el don de evangelista. Pastor, yo pensaba que esos dones nada más los tenían los pastores. Sí, diácono, tú tienes dones que Dios te ha dado. ¿Quieres creerlo? No te conformes con solo ser el que abre y cierra la puerta. Dile, Señor, ¿cuáles dones me has dado? Y ponlo a su disposición. Aquí yo tengo diáconos que sirven en la iglesia, pero en su casa hay un grupo pequeño, donde abren las puertas para que el evangelio sea predicado. Alabado sea el nombre de Dios. Felipe era un consagrado siervo de Dios.
diácono y ahora evangelista. Felipe tenía 4 hijas. ¿Cuántas hijas? Le nació la primera y deseaba el varón, porque imagínense, todo el mundo quiere un varón y un israelita más quiere un varón. Pero buscó el segundo y ¿qué le nació? Hembra. Y dijo, pues ya, la 3 es la vencida, vamos a buscar el tercero. ¿Y qué le nació al tercero? Una hembra. Dijo, ya me dio por vencido, pero parece que la esposa dijo, probemos otra vez. Y le nació un cuarto. ¿Y qué le nació? Ay. Pero las hembras también son una bendición de Dios. Porque dice en mi Biblia, Hechos 21:9, que las 4 doncellas de Felipe eran profetisas. Felipe era un hombre bendecido, era alguien que se había consagrado a Dios, dedicado a Dios, entregado en las manos de Dios. Y su ministerio lo había dedicado a Dios y Dios le bendecía su casa. Dice que Felipe vivía en Cesarea, y allí en esa casa vino a alojarse Pablo, y en esa casa habían 4 hijas de Felipe, doncellas, que eran profetas. No sé si le pediste a Dios un varón o una hembra. Quien sea tu hijo, hembra o varón, si lo pone en las manos de Dios será bendecido. Alabado sea el Señor. Felipe era diácono. Felipe no podía andar de iglesia en iglesia predicando, pero podía predicar en la plaza, podría predicar en las casas, podría predicar donde quiera. La historia dice que se armó una terrible persecución en Jerusalén, capítulo 8, versículo 1 al 3, que Saulo empezó a perseguir a los cristianos y Felipe tuvo que salir corriendo, y el Espíritu de Dios guió a Felipe a Samaria. ¿A dónde? Y en Samaria Felipe empezó a predicar, y fue tanta la bendición de la gente convirtiéndose en Samaria, que Pedro y Juan, los líderes de la iglesia, tuvieron que ir a Samaria a confirmar a los creyentes. Amados, no te conformes con ser un miembro pasivo. Pídele al Señor que te convierta en un miembro predicador, misionero, que comparte la fe. Y Dios hará maravilla en tu casa y en tu vida. Después de la experiencia en Samaria es que ocurre el suceso que estudiamos hoy. Un ángel del Señor habla con Felipe. Te voy a regalar 3 puntos de esta historia. ¿Cuántos puntos? 3. No se rían de mis 3 puntos, porque una de las cosas que más trabajo me da cuando hago el sermón es cómo lo resumo en 3 puntos. Porque a veces no tenemos cerebro para aprendernos 7, ni 8, ni 9, pero nos aprendemos 3. ¿Quieres los 3 puntos? Ahí te va el primero. Son secretos para que ganes un alma para Jesús. Número 1, siempre preparado para seguir la dirección de Dios. ¿Lo tienes? ¿Cuál es el número 1? ¿De quién es esta obra? ¿Es tuya? ¿Es mía? ¿Es del pastor? ¿Es del líder de la iglesia? ¿De quién es esta obra? De Dios. ¿Quién es que quiere ganar las almas más que todos? ¿Dios o nosotros? Dios. Así que como nos contaba aquí a Mauri y Evelyn, como nos contaban, a veces nosotros lo vemos difícil, pero esta obra es ¿de quién? De Dios. Si tú le dices, Señor, ábreme puertas, heme aquí, envíame a mí, Dios abrirá puertas. Porque esta obra es de Él. Y Él quiere alcanzar a sus hijos. Está siempre preparado para seguir la dirección de Dios. ¿Y cómo? Dice el texto que un ángel del Señor le dijo a Felipe: ve, desciende, estoy leyendo el verso 26, desciende, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Quién le habló a Felipe? Dios, a través de un ángel. Y el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate al carro. Nos encontramos ante una persona que está siendo guiada por Dios. Que Dios le dice, haz esto, y él ¿qué hace? Él lo hace. Pastor, ¿y qué yo hago para que ocurra eso conmigo? Dios siempre guía a sus hijos, pero los hijos que se ponen en sus manos. ¿A quiénes guía Dios? A esos que están dispuestos a seguir la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo estar siempre preparado para que Dios me use? Yo debo siempre colocarme en las manos de Dios. Si le dices al Señor, aquí estoy, Señor, envíame,
tú puedes estar seguro que Dios te va a dirigir y te va a conducir a donde Él quiere. El punto número 1, estar siempre listo para ser guiado por Dios, se consigue cuando yo cada día busco a Dios. Es posible que yo no entienda el lenguaje de Dios porque no estoy siempre con Dios. Hasta los mudos terminan entendiéndose cuando pasan tiempo juntos. ¿Sí o no? Y un misionero puede llegar a la selva más remota y encontrarse con una tribu de aborígenes remotos que no hablan el mismo idioma. Si el misionero se queda ahí y los aborígenes lo aceptan ahí, a los años se van a entender. ¿Sí o no? Si busco a Dios y me concentro en buscarlo, voy a terminar entendiendo a Dios. El Señor dijo que el que lo busca, lo encuentra. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busque de todo. La manera como yo me preparo para que Dios me use es cuando lo busco, cuando me rindo en sus manos. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de Dios guiando, conduciendo a sus hijos de manera prodigiosa. Te doy algunos ejemplos. Los sabios de Oriente que vinieron a ver a Jesús, ¿recuerdan que comúnmente le llamamos los 3 reyes? Lo primero es que no eran 3. Lo segundo, no sabemos cuánto eran. La gente le pone nombre y número a la cosa. Cuidado, estudia la Biblia, porque a veces te pone a estudiar la Biblia por el concepto popular y la Biblia ni siquiera dice eso. Dice que cuando estos sabios llegaron a Jerusalén, ellos esperaban encontrar a todo el mundo en Jerusalén haciendo fiesta porque el Mesías iba a nacer, pero cuando llegaron nadie estaba esperándolo. Cuando fueron donde el rey Herodes mandó a buscar a los escribas y rabinos y le preguntaron. El rey Herodes se preocupó porque esto hablan de que un rey ha nacido y yo soy el único rey de Palestina. Se hizo pasar como que él también quería conocer del rey y los líderes religiosos vinieron y le dijeron, sí, esta es la fecha, este es el tiempo, y dice que en Belén. Y entonces Herodes le dijo, pues vayan, adórenlo y cuando lo encuentren vengan y dígamelo para yo también ir. ¿Esa era la intención de Herodes? Dice la Biblia que la intención de Herodes era enterarse de dónde estaba para matar al niño. Pero dice en mi Biblia, Mateo 2:12, que cuando ellos estaban listos para regresar y contarle a Herodes que encontraron al niño, fueron avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes y que regresaran a su tierra por otro camino. ¿Quién los guió? ¿Dios puede guiarte? Dios puede guiarte. Dios puede decirte qué debe hacer. De hecho, un siervo de Dios fiel no anda ciegas, anda bajo la dirección ¿de quién? Más tarde dice la historia que María y José, que están allí en Belén tranquilitos, como que no pasa nada, el ángel viene y le dice, corran, huyan a Egipto, porque el rey Herodes se sintió burlado por los magos y ahora viene detrás del niño. Ustedes conocen la gran matanza que hizo Herodes con niños pequeños. Y Jesús y José y María con el niño, ¿qué hicieron? A Egipto. ¿Quién lo guió? Dios lo guió. ¿Recuerdan la historia del apóstol Pablo? El apóstol Pablo está allí que decidido a ir para un área a predicar, ya se está preparando su equipo para irse a predicar. Andaba con Lucas, andaba con Silas, andaba con varios, pero esa noche dice la Biblia que tuvo un sueño y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio se puso en pie delante de él, le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo, un misionero, está listo para ir acá, pero esa noche ya está preparando su equipaje, todo para irse allá. Pero esa noche un ángel del Señor toma forma de un varón de Macedonia y le dice, pasa a Macedonia. En otras palabras, no es para allá, es para acá. Y ahí encontramos a Pablo predicando en toda la región de Macedonia, esa zona de Filipo, esa zona de allá. ¿Quién lo guió? Dios. En el libro de Hechos encontramos constantemente al Espíritu Santo guiando a los misioneros a donde debían ir, donde debían entrar y a quién debían visitar. ¿Es real? ¿Dios te puede guiar? Dios te puede guiar y decirte a dónde vaya. ¿Cómo Dios te habla? ¿Cómo Dios qué? Ah, pastor, me habló el Señor.
Yo no le creo a todo el que me dice que Dios le habló, pero no puedo juzgar de que Dios no le hablara, porque el Señor le habla a mucha gente. Lo ideal es para que Dios te hable y te dirija que te consagre en las manos de Dios, pero en la Biblia yo encuentro que Dios también le habló hasta gente perversa. Estudiamos en lecciones hace un par de semanas que una mano misteriosa se metió en el palacio de Belsasar, ¿recuerdan? Y escribió y le dio un mensaje a Belsasar, y Belsasar era buena cosa. Yo no quiero que Dios me hable de esa manera, yo quiero que Dios me hable para guiarme. ¿Cómo Dios me habla? ¿Cómo Dios te habla? Lo primero que dice en la Biblia, primera de Juan capítulo 4 versículo 1, probad, dice, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La primera intuición que tienes, Dios me dirigió, Dios me dijo, cuidado, cuidado. Pero Dios te va a guiar. Si le está buscando de todo corazón, si está buscando con la intención de hacer su voluntad, si ha rendido su vida a Él, Dios te va a guiar. Dios te va a dirigir. Primeramente debemos consagrarnos, entregarnos a su voluntad, humillarnos bajo la mano de Dios y tener paz con el prójimo, y Dios nos va a guiar. Mi Biblia dice al corazón contrito y humillado, ¿qué cosa? No despreciarás tú, oh Dios. Cuando viene a Dios con un corazón humillado, Dios te recibe. Y otro texto dice que si tú te vas a orar y te acuerdas que tiene un problema con tu hermano, ¿qué dice la Biblia? Dice, si vienes al altar con tu presente, dice Dios, viniste a visitarme con un regalo para mí, dice Dios. Pero cuando me viene a traer el regalo, tú te acuerdas que tienes problemas con tu hermano, dice, no me dé el regalo. ¿Cómo dice el Señor? Deja ahí tu regalo y ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y tráeme el regalo. Más que la ofrenda, más que los dones, más lo que tú des a Dios le interesa que tú tengas paz con Él y con el prójimo. Yo no creo que Dios te va a estar hablando y dirigiendo y guiando cuando eres alguien que anda ofendiendo y maltratando al prójimo. Si quieres que Dios te hable y te dirija, tú tienes que amar a tu hermano, amar al prójimo, perdonarlo, sobrellevarlo y humillarte delante de tu Dios. ¿Quieres que Dios te guíe? Si quieres ganar almas para Cristo y que Dios te hable y te dirija y te diga, ven aquí, ven allí, entra allá, entra acá, háblale a tienes que consagrarte a Dios. Dios nos guía por su palabra. ¿Por qué nos guía? Por la Biblia. Tiene que ir a la Biblia para que conozca la voluntad de Dios. Porque hay mucha gente diciendo que Dios lo está guiando y cuando tú revisas lo que está haciendo está en contra de la Biblia. Y Dios no se puede contradecir. Dios nos guía por su providencia. ¿Qué es su providencia? Maneras prodigiosas como Dios habla. Hay cosas que ocurren que tú dices, ¿qué fue esto? Y tú no puedes decir, eso no fue una casualidad, tiene que haber sido Dios. Tiene que haber sido Dios, no es otra cosa. A menudo nos encontramos con personas, a menudo nos encontramos en situaciones, a menudo estamos en momentos que tú dices, esto tuvo Dios que organizar estos detalles. Se llama providencia. Te encontraste con la persona indicada en el supermercado, en la plaza, en la escuela, con la persona indicada pidiéndote lo que tú debías darle en el momento indicado. Se llama, ¿cómo? Providencia. Y el Camino a Cristo, capítulo 11, primer párrafo, dice que Dios nos habla por su providencia. Te salvaste de morir en un accidente cuando no había manera de que te salve. Por todos lados daba muerte y saliste ileso. Providencia. ¿Estás conmigo? Te dejó el avión, te dejó el bus, te quedaste y tú hiciste todo lo posible por no quedarte, pero te quedaste. Y cuando te quedaste, te encontraste con esa persona que necesitaba un mensaje que tú le dieras. Eso se llama ¿cómo? Providencia. Dios guía por su providencia. Si estás aquí hoy, providencia de Dios. Si estás escuchando este mensaje, no, Dios te trajo, aleluya. Porque Dios tiene un mensaje especial para ti. Dios nos guía por su Espíritu. ¿Por qué nos guía? Y el Espíritu habla a la conciencia.
Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo que nos dice lo que no estamos haciendo bien. Es el Espíritu Santo que me dice, tienes que hablarle a este. Es el Espíritu Santo que me dice, no te quedes callado. Es el Espíritu Santo que me dice, tienes que avanzar. El Espíritu de Dios. Y Dios también nos habla a través del consejo de otros. No te lleve de todos los consejeros, pero Dios puede usar a muchas personas para darte un buen consejo. También Dios nos guía. Mira lo que dice esta cita, Testimonio, tomo 5, página 483. ¿Estás aquí? Dile al que está al lado, todavía estoy aquí, dile. Sí, porque hay algunos que están aquí y no están aquí. Ya están lejos hace rato. ¿Quiere escuchar la cita? Aquí está. Otra de las maneras en que se escucha la voz de Dios es mediante las apelaciones del Espíritu Santo que impresionan el corazón y luego se manifiestan en el carácter. Otra de las maneras como puede escuchar la voz de ¿quién? Es acerca mediante las apelaciones de él. Si tiene usted alguna duda acerca de cualquier tema, debe en primer lugar consultar las Escrituras. Entonces usted estará confiando que Él cumplirá sus propósitos, mientras que al mismo tiempo usted está cooperando con Él y obrando su propia salvación con temor y temblor. Así es como Dios habla. Estoy cooperando con Dios, me estoy entregando en sus manos y su Espíritu empieza a apelar en mi corazón. Voy a las Escrituras y Dios me habla. Miren cómo sigue diciendo, hermano mío, usted encontrará esto difícil porque todavía no ha aprendido por experiencia a reconocer la voz del buen pastor. ¿Hay que aprender a conocer la voz de Dios? Sí. Y esto lo hace dudar y lo pone en peligro. Usted debe aprender a distinguir bien su voz. Dios quiere hablarte. ¿Dios quiere qué? Hablarte. Tú tienes que decirle a Dios cada mañana, Señor, aquí estoy, úsame hoy. Úsame hoy. Y Dios te va a hablar. Dios te va a guiar. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Te está guiando Dios? ¿Siente que Dios te está diciendo lo que debe hacer? A veces estamos tan aturdidos por lo que suena a nuestro alrededor y por lo que queremos hacer que no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Deberíamos escucarle. Y cuando escuche el mandato de Dios, obedece pronto. ¿Qué debe hacer? Dice el texto de Hechos 8:27. Y entonces se levantó y fue. ¿Quién fue ese? Felipe. El ángel le dijo, levántate y ve por el camino que está desierto, a tal lugar. Levántate y ve. ¿Y qué hizo Felipe? Felipe era un evangelista. Los evangelistas saben que el lugar para ganar gente no son los lugares desiertos, sino los lugares donde hay gente. Felipe estaba en Samaria, evangelizando en Samaria, le estaba yendo bien en Samaria, pero ahora Dios le dice, no, ya no es Samaria, ve por tal camino que está solitario. Si soy yo reniego, Señor, pero ¿para dónde me quieres mandar? Pero Felipe conocía la voz de ¿quién? Se levantó y se fue, no rehuyó, porque el Señor donde quiera puede ganar almas. Felipe estaba dispuesto a seguir la dirección de Dios sin cuestionar. Por eso fue a Samaria, donde muchos no irían. ¿Por eso fue donde quién? Samaria era un lugar a donde los judíos no querían ir. Samaria era un lugar a donde ellos entendían que no debían predicar. Pero Felipe fue ¿a dónde? Porque era guiado por Dios. Le predicó a quienes otros no le predicarían. Ese es otro punto que podemos aprender de Felipe. Estaba dispuesto a no seguir sus tradiciones, sino el mandato de Dios. Tradicionalmente no iría a Samaria, pero el Señor lo estaba mandando. ¿Y a dónde fue? A Samaria. Y hubo gran pueblo que se ganó en Samaria. Ahora Dios le está diciendo que vaya y le predique a un eunuco. ¿A un qué? ¿Qué era un eunuco? Un hombre castrado. ¿Un hombre cómo? En el sentido amplio de la palabra, eunuco era un hombre castrado.
que lo castraban para que hiciera su servicio mejor. Dejaba de ser un hombre varonil, pero se convertía en un siervo fiel. Qué terrible, ¿eh? Lo castraban para que no piense en esposa, para que no, usted me va a servir a mí. Se acabó. Claro, en la Biblia habían eunucos que no eran castrados, eran oficiales que servían al rey. Pero en el sentido pleno de la palabra, eunuco es un hombre castrado para servir. ¿Y estaría castrado? Yo no sé. Parece que sí, porque era un oficial de la reina. Tenía todas las posibilidades de ser un hombre castrado. Viene de Etiopía, un pueblo que no es el pueblo de Dios. La ley judía decía que un hombre castrado no podía formar parte de la congregación de Israel. Deuteronomio 23:1. Pero Felipe fue y le predicó. Felipe estaba dispuesto a romper tradiciones y barreras con tal de llevar él el evangelio. Una persona que quiere ganar almas para Cristo tiene que dejarse guiar por Dios, aunque eso signifique romper tradiciones. Porque a veces tenemos muchas tradiciones que no tienen nada que ver con el plan de Dios. ¿Están conmigo? El etíope venía leyendo al profeta Isaías, ¿recuerdan? Isaías 53. Pero Isaías 56 hay una promesa para los eunucos. Así que posiblemente este eunuco había leído la promesa. Dice la historia que cuando un eunuco llegaba a Israel queriendo hacerse prosélito, ¿saben lo que era un prosélito? Un no judío que quería hacerse judío en creencias. Y cuando alguien venía a hacerse prosélito, si era eunuco le decían, usted no puede. Alabado sea el Señor, que hoy la iglesia, el evangelio es para todos. Dios no hace acepción de personas. Posiblemente el eunuco leyó Isaías 56, 3 al 5. Miren lo que dice el Señor haciendo una promesa. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, decía el extranjero. Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dice Jehová, a los eunucos que guarden mis sábados. ¿Que guarden mis qué? Expresión que significaba a los eunucos que me reconozcan como Señor y sean obedientes, a los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas yo les voy a dar, nombre perpetuo lo daré que nunca perecerá. Qué promesa más bella. Para alguien que estaba rechazado, apartado y que no tenía esperanza, Dios hace esta linda promesa. Y Felipe, como evangelista, lo sabía. Si quieres ganar almas para Cristo, no puedes tachar gente diciendo, ese no tiene esperanza. El evangelio es poder de Dios. Y debe dejarte guiar. Cuando Pablo llegó a Corintios, ganó hasta homosexuales para Cristo, que a veces parece imposible. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 5, esto erais vosotros en otros tiempos, porque el que viene a Cristo nueva criatura es, el evangelio lo transforma, pero el que comparte el evangelio se deja guiar por Dios, rompe barreras y va donde Dios lo manda. ¿Quieres ganar un alma para Jesús? Ponte claro que el evangelio puede ganar a cualquiera y dile, Señor, heme aquí. ¿Qué cosa? No le diga como Moisés, heme aquí, envía a Aarón. Algunos dicen, heme aquí, Señor, envía al pastor. Heme aquí, Señor, envía al hermano que sabe mucho. No, es a ti que Dios te quiere enviar. Felipe no hizo un curso bíblico. Felipe no hizo un doctorado. Felipe no era como Pablo que se formó a los pies de Gamaliel. Felipe era un diácono con el don de ser diácono, pero el Espíritu de Dios lo alcanzó y empeñó el don de evangelista. Aleluya. ¿Tiene dones? Tú tienes dones. Dile, Señor, yo quiero usarlo para tu honra y para tu gloria. Si le pides a Dios que te guíe en la misión de testificar, debe estar listo para obedecer y Dios te guiará.
Yo crecí en la iglesia, era un líder de jóvenes, conquistadores, niños. Yo me la pasaba con eso de conquistadores. Yo comía y bebía y dormía con conquistadores en la cabeza. ¿Saben lo que estoy diciendo cuando digo conquistadores? El club que hay en la iglesia para los niños uniformados. Digo esto porque muchos nos están oyendo por las redes. Papá nos decía que nada más nos la pasábamos paseando y haciendo cuentos y que no hacíamos nada en la iglesia. Y así como de mala gana dije, bueno, pues hay que hacer obra misionera. Y decidí leer un libro llamado El Servicio Cristiano. Yo era jovencito, 16 años tenía y me dio esa sed por leer. Cuando leí ese libro, Servicio Cristiano, cada capítulo te toca duro para que compartas tu fe. Y un día le dije a Dios mientras leía el libro, si tú quieres que yo haga obra misionera, dame gente. ¿Qué le dije a Dios? Dame gente. Yo le dije esto pensando que no iba a conseguir gente. Si cogí la bola en mi cancha y se la tiré a Dios, está en tu cancha, ahora dame gente. Pero mi Biblia dice, Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. De manera que si la mies es mucha y hay pocos trabajadores y aparece un trabajador diciéndole al dueño, yo quiero trabajar, ¿lo dejará vago? ¿Lo dejará ocioso? Así que yo le dije a Dios, aquí estoy, dame gente. Amados, al poco tiempo yo tenía 18 personas. ¿Cuántas personas? 18 personas. Todos los días tenía que dar estudio, menos los viernes. Y no tenía los viernes porque era un día muy complicado. Pero hasta los domingos salía a dar estudio. ¿Quieres pedirle a Dios que te dé gente? Dile, Señor, aquí estoy, conságrate, pon a Dios primero en tu vida. Dile, yo quiero ser tu siervo, quiero ser un misionero. Y Dios te va a dar personas. Si quieres ganar alma para Cristo, número 1, estar siempre preparado para dejarte guiar ¿por quién? Por Dios. Número 2. ¿Sabe cuál es el punto número 2? Siempre preparado para presentar el Evangelio. ¿Siempre preparado para qué? Dios te va a conseguir la persona, pero ahora tú tienes que estar listo para hablarle, para explicarle el Evangelio, para enseñarle la palabra, para guiarlo. Dios te trae al individuo, ahora tú tienes que estar listo. Yo aprendí en esto de evangelizar que la parte difícil se la dejo a Dios, la parte menos difícil la cojo yo. La difícil es que el Espíritu Santo lo toque. La difícil es que el Espíritu le ponga el deseo. La difícil es que Él me abra la puerta y me permita entrar. La fácil es que yo me aprenda la lección. ¿Me capta el mensaje? Pero a veces queremos que Dios haga milagros triples. Señor, tráemelo, pero también enséñale tú la palabra porque yo no me la sé. Yo creo que lo he desafiado a ustedes aquí. Si ahora mismo te dicen que te van a triplicar, cuatruplicar el precio que te pagan por hora, si te aprende otra modo de hacer trabajo, a los 2 meses tú te sabes todo lo nuevo. Esa gente que me suelen decir a veces, pastor, yo no tengo cerebro, no pienso. Y digo, no, mijo, si te van a ofrecer un buen trabajo ahora y dicen, tienes que aprenderte esto, el training son 15 días, a los 15 días te lo sabes perfecto. Porque de $10 por hora te van a pagar 45 por hora. ¿Qué tú harías? Querer es poder. No le diga a nadie, ni te diga a ti mismo, no, mi mente no entiende. Tu mente entiende. Di, Señor, en tu nombre quiero entender. Siempre debemos estar listos para responder. Dios toma a Felipe, lo saca de Samaria, ve por tal camino, háblale a este hombre y ahora este hombre le hace la pregunta, ¿de quién está hablando las Escrituras? Explícame. ¿Te imaginas que Felipe diga, ay, yo no sé? ¿Te imaginas? Una oportunidad de oro que Felipe hubiera desperdiciado. Ah, mira, que cuando nos vemos, no vemos, yo me voy para Etiopía. Mira, yo no sé. Si quieres que Dios te use para ganar almas, siempre preparado para dejarte guiar, pero siempre preparado para tú enseñar el Evangelio. Aleluya. Saca tiempo cada día para entender la palabra. Saca tiempo cada día para entender el Evangelio. Cómo se salva un pecador, cómo se arrepiente una persona, cómo confiesa sus pecados, cómo recibe el perdón de Dios, cómo recibe a Cristo como un salvador personal. Apréndete esos ABC de la salvación.
Y luego aprende con la Biblia por qué guardamos el sábado, por qué guardamos la ley, por qué nos bautizamos, por qué hacemos esto, por qué hacemos aquello, por qué hacemos lo otro, con la Biblia, para que pueda contestar con un escrito está. ¿Podemos hacer eso? Ay, Señor, yo quiero ganar un alma este año. Con buenos deseos no se ganan batallas. ¿Con buenos deseos qué? Tienes que levantarte y empezar en el nombre del Señor. Cuando Felipe encontró al etíope, este iba leyendo y Felipe aprovechó ese punto para conectarse. La gente te va a preguntar y Dios te va a traer personas, Dios te va a guiar a algunas personas, pero tú debes estar preparado para cuando te pregunten. El apóstol Pedro escribió, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, estad siempre preparados. ¿Cómo escribió Pedro? ¿Para qué? Cuidado si está preparado siempre para ponerse los guantes. Hay gente preparado siempre para pelear. Yo he escuchado gente, yo me crié en un barrio bueno y yo escuchaba gente decir, a mí el que me busca me encuentra, yo estoy siempre listo. ¿Listo para qué? Para hacer los puños. Pero aquí el apóstol dice, estad siempre preparado para presentar defensa. ¿De qué? Con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparado, porque hay gente que te va a preguntar por tu esperanza, gente que te va a preguntar por tu fe, gente que te va a preguntar por qué eres así, gente que te va a decir por qué no reacciona como otros, gente que te va a preguntar por qué siempre está feliz, gente que te va a preguntar por qué vives diferente, por qué come diferente, por qué anda diferente, gente te va a preguntar y siempre hay que estar preparado para dar razón de esa esperanza que tenemos. ¿Quieres ganar un alma para Cristo? Saca un rato cada día para aprenderte los estudios bíblicos. Saca un tiempo cada día para entender el Evangelio. Saca un tiempo cada día para hablar con Dios y conocer a Jesús. Y Dios te va a traer la oportunidad. Dice el apóstol Pedro también en otra parte que los hijos de Dios no deben ser estériles. ¿No deben ser qué? Deben traer frutos. Estad siempre preparado. Te doy algunos ejemplos bíblicos. ¿Los quieres? Respira profundo entonces, respira profundo. Y ahora volteate un poquito en el asiento, porque estás sentado de un solo lado e incómodo. Y los asientos ya están duros. Ayúdanos a orar, que queremos cambiar los asientos. Queremos poner asientos que tú estés más cómodo. Pastor, si lo pones más cómodo, nos dormimos todo aquí. No, yo no lo voy a dejar dormir, ni el espíritu tampoco. ¿Quiere un ejemplo? Pablo estaba preso. ¿Pablo estaba cómo? Por calumnias. Y había apelado ver al César y lo llevaban hacia Roma. Pero estando en la cárcel se le presentó una oportunidad de testificar. ¿Recuerdan quién me ayuda? Ay, no están aquí. ¿Ante quién, hermana? Ante el rey Agripa. Dice la historia que cuando el rey Agripa llegó a la cárcel, le dijo a Festo, yo oigo que tienes aquí a preso a un tal Pablo, un hombre filósofo que habla, yo quiero oír a ese hombre. Y cuando le trajeron a Pablo ante Agripa, Agripa le dijo, habla Pablo, ¿se te permite hablar? Una oportunidad, un momento. Pablo podría pensar que está en la prisión, que ya no tiene nada que hacer, que no tiene a quien predicarle. Y el rey vino a Pablo. Pablo no fue al rey, aleluya. Dios es experto abriendo oportunidades. Tu trabajo y el mío es estar siempre preparados. Cuando Pablo pensaba, Pablo quería ir a Roma y dice la historia y el don profético que Dios estaba detrás de eso para que Pablo testifique en la casa del César. Pero ahora le trajo el rey a la celda. ¿Le trajo a quién? Al rey a la cárcel. Y ustedes saben el tremendo sermón que Pablo le predicó a Agripas. Agripa no vino porque quería conocer el evangelio, Agripa vino por curiosidad. Y dice que Pablo predicó con tal vehemencia que el rey Agripa se conmueve y dice, Pablo por poco me convence a ser cristiano. Porque el apóstol no desaprovecha una oportunidad. Te doy otro ejemplo. ¿Tiene otro ejemplo?
Dios creando oportunidades y su siervo aprovechándolas para testificar. A Esteban lo llevaron ante el Sanedrín para juzgarlo y matarlo. Y todo el Sanedrín está allí, toda la cúpula de dirigentes judíos están allí, todos están allí, llenos está allí, los doctores y los que lo acusan, todos están allí. Y Esteban llega allí amarrado, calumniado para matarlo. Y cuando Esteban cree que le van a dictar sentencia, lo que escucha es que el sacerdote le dice: Esteban, las cosas son como me están diciendo. Y dice que le dijeron: habla. ¿Le dijeron qué? Defiéndete. Ya estudiamos aquí el libro de los Hechos en gran parte. Y Esteban no empezó a defenderse, sino que aprovechó el momento ¿para qué? Y ahí está el gran sermón de Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Le predicó un sermón a los que no querían oír. Y los rabinos, sacerdotes, todos los que estaban allí listos para matarlo, tuvieron que escuchar el sermón. Dice la historia que les cortaron el sermón por mitad porque botaban fuego por matarlo. Pero les predicó. ¿Fue sin fruto su sermón? No, la palabra de Dios no regresa vacía, porque entre el grupo, ¿quién estaba? Estaba Saulo. ¿Estaba quién entre el grupo? Y Saulo fue tocado por la palabra. Saulo no entendió, quedó conmocionado, tocado. Y aunque mataron a Esteban, Saulo vino a ocupar el lugar de Esteban. Debes estar siempre preparado. Dios te va a crear un escenario. Dios te va a traer la persona. Dios te va a crear el momento. Si da el primer paso, si te consagras, si te entregas, si le dices: Señor, yo quiero, Él te va a guiar y te va a crear el escenario. Un último caso. ¿Quiere un último caso? ¿Estás aquí todavía? Pedro tenía hambre. Mandó a que le preparen una comidita y subió a la azotea a orar. ¿Recuerdan la historia? Pero él no sabía que un día antes el Espíritu del Señor había visitado a un hombre llamado Cornelio, jefe de la compañía La Italiana. Cornelio era jefe de más de 2,000 o 3,000 personas. ¿Quién era ese? Cornelio. Pero Cornelio estaba buscando de Dios. ¿Buscando de quién? De Dios. Y un día cuando Cornelio está orando, amigo que me visita hoy y que me escucha por las líneas, no te conformes con lo poquito que conoce de Dios, tiene que crecer hasta la plenitud de conocer a Cristo. Hay personas piadosas, buenas, que conocen algo de Dios, pero no aceptan que otro le enseñe. Tienes que abrir tu corazón. Porque el cristiano debe crecer como la luz del sol al amanecer, que crece hasta el mediodía. No basta con quedarte. Y Cornelio, varón piadoso, temeroso de Dios, que servía al prójimo, estaba orando y Dios lo guió. Y Dios le dijo: en tal lugar, en tal calle, en tal casa, frente al mar, allí hay un hombre llamado tal, manda a buscarlo, que él te va a decir lo que tiene que hacer. Aleluya, porque Dios guía. Esta obra no es tuya ni quién. Cuando te pusimos en la mano un curso bíblico para que los dé, tú sales en nombre de Dios. Ve, porque Dios está obrando y te va a llevar a esa persona, pero tienes que consagrarte y decir: Señor, yo quiero en el nombre de Cristo. Dice la historia que allá está Pedro con hambre. Ustedes conocen la visión que tuvo, no voy a hablar de esa visión. Lo que hay que cuando Pedro está ahí medio confundido porque tiene hambre y no entiende la visión. Y entonces viene el ángel y le dice: mira, ahí abajo te buscan unos hombres, no teman ir con ellos. Porque quien lo mandó a buscar era Cornelio. Cornelio era gentil, o sea, era un incircunciso. Pedro no debía entrar en su casa. Pero el evangelio rompe tradiciones, aleluya. Por eso el ángel tuvo que advertirle, porque Pedro era muy tradicionalista. Pedro quería cumplir todas las tradiciones judías, pero el ángel le dijo: no teman ir, ve. Dice la historia bíblica que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio en Cesarea, Cornelio lo estaba esperando. Estoy citando Hechos 10:24. Cornelio lo estaba esperando. Y miren quiénes lo esperaban. Había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¡Qué oportunidad! No era uno. Cornelio había convocado a toda su familia y amigos. Y cuando Pedro entró, le dijo: aquí estamos, ¿qué quieres? ¿Qué va a hacer con nosotros? Lee el resto de la historia, cómo Dios se manifestó allí. Claro, dice la historia que cuando Pedro llegó a Jerusalén, se reunió el concilio de Jerusalén y le dijo: ¿qué tú hacías en la casa de un pagano?
Y Pedro tuvo que dar muchas explicaciones, porque a veces queremos ser más santos que Dios. A veces queremos guiar al mismo Dios. Dios le estaba enseñando que para alcanzar a esa gente había que ir donde ellos estaban. El Señor te abrirá puertas. ¿Te imaginas que ahora Pedro llega a la casa de Cornelio, la familia entera allí, los amigos enteros allí, todo en esa gran casa, porque Cornelio era un hombre rico? Y ahora le dicen a Pedro, háblanos, y Pedro no tiene qué decir. ¿Se imaginan? Ah, no, yo vengo mañana, y sale con un papelito y llama al pastor o al anciano. Mira, yo quiero que tú me des la cita para... De hecho, en ese momento no es una cita lo que te salva, ni que tú digas, allí dice esto. En ese momento es que tú testifiques del Cristo maravilloso que has conocido, del poder del Evangelio, y luego entonces le abras la palabra para enseñar las doctrinas. Qué lindo lo que pasó ayer, que le dice que el Espíritu vino sobre ellos y los bendijo. Se derramó en aquel lugar. Debemos estar preparados, dice el texto, para responder con mansedumbre. ¿Con qué? Habrá gente que te va a cuestionar de tu fe, que no le interesa tu fe, otro para ridiculizarte. Siempre responde con mansedumbre. Debes conocer las Escrituras, debes entender la Biblia, debes conocer la doctrina, debes ser ducho en la palabra, buscarla, moverla. ¿Se puede hacer eso? Mientras aprende a ser hábil en la palabra, tienes que vivir un evangelio de verdad para que tenga un testimonio que contar. Y el Señor te va a guiar. Por último, son 3 puntos que le estoy regalando. Ya van 2. ¿Cuáles son los 2 que van? Siempre preparado para dejarte guiar por Dios. Número 2, siempre preparado para presentar, enseñar la palabra, enseñar el evangelio. Y número 3, siempre preparado para traer nuevos miembros al reino de Dios. Pastor, ¿y qué significa eso? Sí, porque hay gente que alimentan el pez, engordan el pez y nunca lo pescan. El que va a pescar, al fin de cuentas, ¿qué es lo que quiere? Traer el pez. Y Cristo dijo que nos haría pescadores de hombre. Cuando estás trabajando por una persona para traerla a Cristo, tu intención es traerla y hacerla parte de la iglesia, del pueblo de Dios. Habrán personas que solo pasarán por tu vida un momento y no podrás llevarla al bautismo. Tienes que darle un buen testimonio y el Señor seguirá el proceso. Pero habrán otras personas que Dios te la traerá, a veces por corto tiempo como el etíope, pero con una sed grande y una disposición de hacer lo que Dios mande. No sea de los que dicen, el Señor no me mandó a bautizar, solo a predicar. No, el Señor dijo, el que creyera y fuere bautizado. Él dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden. Hay gente que Dios te la pondrá al lado en el trabajo, en el college, en cualquier lugar. Dios quiere que los traiga hasta los pies de Jesús. Felipe no se quedó corto. Felipe no le dio el mensaje. El tipo dijo, nos vemos, que te vaya bien. ¿Se quedó ahí? No. Dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua. Felipe lo evangelizó en el camino. Y una vez evangelizado, parece que le habló tan bien y el Espíritu lo tocó con tal poder. Porque para él pedir el bautismo, Felipe tuvo que haber hablado ¿de qué? Del bautismo. Tuvo que haber hablado de eso. Después que él aceptó a Jesús de todo corazón, después que entendió que ese de Isaías 53 fue Jesús dando su vida por él, Felipe le dijo, y ahora ese Jesús dijo que el que crea en él y se bautice será salvo. Por eso cuando él ve agua, ¿qué dice? Ahí hay agua. Dice que Felipe lo bautizó. Vino a formar parte del reino de Dios. Desde que las condiciones estén dadas, busca mover a tu amigo al próximo paso. No te quedes solo enseñándolo. Hay una palabra dominicana que dice abimbao. ¿Sabe cuál significa esa palabra? Abimbao. ¿Sabe qué es? Mayra, ¿sabe qué significa? ¿Qué significa? Abimbao es lleno hasta la coronilla. Cuando uno quiere decir en lenguaje coloquial en dominicana que comió de maíz, estoy abimbao. Esa palabra como que no suena bien, ¿verdad? Pero lo que quiero es que no se le olvide, por eso la estoy diciendo.
A veces buscamos una persona y las avimbamos de conocimiento, pero no lo traemos a los pies de Cristo. Le decimos, le enseñamos la última doctrina, el último tema, el último punto, pero no tenemos palabras conmovedoras. No somos usados por el Espíritu. Nuestro lenguaje no es sensible y conmovedor para decirle, muévete al reino de Dios. Ese paso hay que hacerlo. Algunos ejemplos bíblicos. ¿Quiere algunos ejemplos bíblicos? Y ya con esto termino. Dice que el apóstol Pedro el día del Pentecostés salió a la plaza y empezó a predicar, y la gente vino a escucharlo y la gente se conmovió. Y cuando la gente se conmovió, ay pastor, es una obra del Espíritu bautizarlo y traerlo. No, hay una parte tuya y una parte de ¿quién? Del Espíritu. El Espíritu siempre hará su parte. Yo tengo que hacer la mía. El Espíritu convence de pecado, el Espíritu toca el corazón, el Espíritu convierte el alma. Pero a mí me toca invitarlo, a mí me toca enseñarle la palabra, a mí me toca modelarle, mostrarle por testimonio cómo se vive el Evangelio, y a mí me toca invitarlo al bautismo. Dice que cuando ellos escucharon el mensaje de Pedro, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Quién está obrando ahí? El Espíritu. ¿Pero quién estaba predicando? Humano y divino. El hombre y Dios, Dios y el hombre está predicando, el Espíritu está tocando. Oye, no hay obra más linda en la tierra que esa, porque es trabajando en sociedad con Dios. Y fueron compungidos, el Espíritu tocó, y entonces Pedro le dijo, varones hermanos, ellos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les contestó, ¿qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Se quedó Pedro ahí. Pedro dijo, el Espíritu te va a decir, ya yo cumplí, me voy. Alguien que quiere ganar almas para Cristo tiene que completar. El ejemplo no cabe, pero te lo voy a decir porque en algo se parece. Imagínate que el vendedor viene a la puerta de tu casa a venderte una nevera o un refrigerador, o allí en la tienda donde tú trabajas. Ahí está Keila vendiendo. ¿Dónde era que Keila trabajaba? Ahí en Sears vendiendo, y viene la persona y tú le hablas de las bondades de la nevera, le hablas de todo lo que tiene la lavadora, le hablas de todo lo bueno que es, pero al final le dices, nos vemos ahorita, hiciste bien tu trabajo. Oye, cuando anuncia el Evangelio, cuando le habla del Evangelio, cuando convence a la persona, cuando la persona está lista ya tienes que hacer el cierre, tienes que decirle, levántate en el nombre de Cristo y bautízate. El que quiere ganar un alma para Cristo tiene que ser aguerrido, tiene que ser atento, tiene que estar atento a la voz de Dios, tiene que mirar porque Dios lo va a guiar. La iglesia primitiva, te cité el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Ananías. Ananías fue el que bautizó a Saulo. Cuando el Señor tocó a Saulo, cuando Saulo se convirtió, dice que Dios le dijo a Ananías, ve y visita a Saulo. Ananías no quería ir porque Saulo era terrible, Saulo mataba a todos los cristianos. Y Ananías le dijo, Señor, ¿y tú sabes quién es ese hombre? Y Dios le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Porque a veces cuando tú ves a otro como que no, ya Dios tiene planes con ese otro, aleluya. Ese amigo tuyo, esa amiga tuya, ese pariente tuyo, tú lo ves remoto, pero Dios lo ve como el próximo anciano, el próximo diácono, el próximo evangelista, el próximo predicador, aleluya. Por eso tienes que mirar con los ojos de Dios. Me gusta ir a mi iglesia en Vietnam de los Minas, y cuando voy a mi iglesia veo gente que yo nunca pensé que iban a estar allí. No sé si mi vecino vizcaíno va a ver esto. Vizcaíno era político como todos los políticos y mujeriego como todos los mujeriegos. Se burlaba de la iglesia y no creía en Dios. Ese era mi vecino de frente a la casa. Yo le limpiaba los zapatos y hablábamos mucho con el vecino, pero no creía en Dios. Y un día llegué a la iglesia y encontré a Vizcaíno en la iglesia, aleluya. Y cuando pregunto, un grupo pequeño en su casa, y cuando indago, dice, ya se acabó de hacerle política más nadie, a Jesucristo que le voy a hacer política ahora. Tienes que decir, Señor, guíame, porque Dios tiene gente que quiere buscar, pero te quiere usar. Atrévete en el nombre del Señor. Señor, guíame. Señor, ayúdame, prepárame para compartir mi fe, para enseñar el Evangelio y enseñar tu palabra. Y ahora prepárame para el pez, conseguirlo y traerlo a tu reino. Cuando te descuida en alguien que está listo para pescarlo, otro lo pesca. ¿Otro qué? Y hay personas por las que trabajaste muchos años y después te lo encuentras en otra iglesia con 20,000 errores encima. ¿Y qué fue? Que fuiste tonto, alimentaste el pez y otro se lo está comiendo.
¿Estás aquí? Un último ejemplo. Dice que en cuanto a la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añade, el Señor trae. Así que no te quedes diciendo, yo tengo 20 años en el trabajo, yo le he dado buen ejemplo. No te quede ahí. El Señor trae, el Señor gana, el Señor conquista. Vamos a cantar. Amados, yo quiero que hoy el Señor me prepare para ser un misionero. ¿Quieres pedirle eso a Dios? Yo espero que de aquí no te vaya hoy a Bimbao. Que no te vaya ¿cómo? De tanta cosa que te dije. Que te vaya viendo digerido bien y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Vamos a cantar este canto. Después de este canto, yo quiero pedirte que oremos para que Dios te guíe, para que Dios te enseñe y tú consigas por lo menos a un alma para Cristo. Vamos a estar de pie. Cantemos este canto con gozo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo, entregarle todo a Él, esperar En sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, Tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. es muy Dulce fiar en Cristo, libre en su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Alabado sea el Señor. Vamos a orar diferente hoy por dos cosas. Para que Dios me ayude a consagrarme de tal manera que Él me pueda guiar. Y número dos, por dos nombres, tres nombres, 5, no sé, de gente que tú quieres que Dios te guíe a alcanzar. ¿De acuerdo? ¿Podemos hacerlo? Ponte de espalda o de frente a quien te queda atrás. Quiero dos bancos de frente y vamos a orar unos por los otros allí. Sí. El que está delante se vira para el segundo, el tercero se vira para el cuarto se vira, el quinto se vira para el sexto, con tal de que queden de frente. ¿Captaron? No se confundan. El 1 y el 2, el 3 y el 4, el 5 y el 6. Vamos a orar. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo para orar, para pedir, Dios bendice. Por dos cosas oramos. Por dos cosas oramos. Ora con quien te queda en el frente a ti. Todo el mundo va a orar hoy. Por quien te queda a ti en el frente. Si no está parejo, júntense tres. Va a orar para que Dios te consagre, nos consagre para que Él pueda guiarnos. Y número dos, por esas personas, den nombre y apellido. Fulano, Pedro, María, por eso te estoy orando, Señor. Y Dios nos va a bendecir. ¿Podemos orar ahora? Oramos. Sí, nosotros oramos también. Ustedes dos y ustedes dos. Ahí están.
Yo voy a terminar desde aquí. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, aquí estamos, Señor. Hágase en nosotros tu voluntad. Ayúdanos a ponerte en primer lugar. Ayúdanos a tomar la decisión hoy de apartarnos del mal y de consagrarnos a ti. Queremos que nos guíe por tu palabra, por tu espíritu, por la providencia, como tú quieras, pero guíanos, Señor. Señor, te hemos levantado nombres de gente que quisiéramos ganar, que quisiéramos que nos use. Prepáranos, Señor, para obedecer tu llamado. Prepáranos con tiempo para conocer el Evangelio y tu palabra y enseñarla. Y prepáranos, haznos sabios para traerlo a tus pies. Cada amigo y amiga que hoy nos visita, hazle entender que tú haces todo lo posible por traerlo a ti. Permite que hoy salgan de este lugar lleno de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.